parece si vamos directamente a la palabra de hoy, de esta mañana? ¿Por qué no abren sus Biblias, por favor, en Juan capítulo 8, versículo 10 al 11? Y usted me dice con un fuerte amén cuando esté en la pantalla. Cuando esté en la pantalla usted dice amén, aleluya. Muy bien, vamos a leer, y la palabra de Dios en nombre, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan o los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya. ¿Cuántos creen que hoy en esta mañana el Señor puede hacer grandes cosas? Aleluya. Pero no solamente milagros y prodigios, que son aquellos que nos sorprenden, ¿verdad? Cuando nosotros somos testigos de grandes milagros y prodigios que suceden a nuestro alrededor por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos quedamos anonadados. Nuestra forma de ver las cosas cambian absolutamente. Pero cuando Dios hace el milagro interno en nuestras vidas, aleluya, cuando el Señor llega y opera en nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones, creo yo que es el milagro más grandioso que puede ocurrir en este día, aleluya. Así que prepárate, porque es el Espíritu Santo el que está hablando hoy en esta mañana y está diciéndote, aleluya, Iglesia Eliezer, que si tú quieres, Él viene a hacer un milagro interno en tu vida, aleluya. Viene a transformar tu mente, viene a transformar tu corazón, que es lo más importante. Dale fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Dáselo con todo tu corazón hoy en esta mañana. Él está aquí, por cierto. Gracias por estar aquí. Esa mañana de la historia era muy diferente a las demás. Algo iba a ocurrir. Había mucho movimiento. Los hombres y algunas mujeres salían de sus casas. De alguna manera ellos se habían enterado que en el templo Jesús iba a ir a enseñar. Lo mismo que está haciendo hoy en esta mañana. Porque déjeme decirle que no soy yo el que está hablando, aunque así lo parezca. Es el Espíritu Santo el que trae un mensaje hoy para ti. Había mucho movimiento. Dice la palabra de Dios que Jesús muy de temprano ya estaba allí. Antes de que tú y yo llegáramos, el Señor ya estaba aquí. Y dice que la gente empezó a rodearlos. No solamente la gente, había mucha gente dispuesta a aprender, a escuchar. Y quiero pensar que en ese día había muchas personas con muchos problemas, dificultades de diferentes maneras, de diferentes formas. A lo mejor ahí entre la multitud que estaban esperando a que Jesús hablase y nos enseñara y les enseñase en ese momento, había gente que no podía caminar. Había gente que tenía enfermedad mortal. Había gente que tenía problemas en casa. Había padres que no sabían qué hacer con los hijos. Habían muchas y diferentes circunstancias por las cuales ellos estaban en ese momento. Tal vez antes de que Jesucristo empezara a hablar, la gente estaba en silencio. Y cuando Jesús empieza a hablar, la gente empieza a escuchar y a captar el mensaje de salvación y el mensaje que traía para cada uno de ellos. Creo yo que cuando Jesús hablaba, la gran mayoría de las veces, porque no es bueno generalizar, el mensaje no solamente era para una persona, sino para todos los que estaban en ese momento allí. Yo creo que este mensaje es para todos los que estamos acá. Mientras que Jesucristo hablaba en ese momento y la gente atentamente escuchaba, empezó a haber un alboroto. Se empezaron a escuchar gritos a lo lejos. Y no importando que el maestro estuviera hablando en el templo como solía hacerlo, llegaron en ese momento los escribas y los sacerdotes, hombres que en aquel tiempo sabían y conocían perfectamente, un 99% pues, la ley escrita. Los escribas en aquel tiempo se dedicaban a que
escribían los manuscritos de la palabra de la ley para poderla estudiar, y para eso ellos eran importantes. Para las demás personas, el oficio que ellos tenían era de suma importancia, y por eso es que los fariseos estaban pegados con ellos, porque a ellos les convenía personas así como los escribas. Muchos de los escribas eran fariseos, pero no todos los fariseos eran escribas. Lo que pasa es que hacían una mancuerna muy buena, y en ese momento, qué raro, habían llegado tarde, por cierto. Tal vez tenían algo preparado en esa mañana, porque cuando Jesucristo hablaba, cuando Jesucristo enseñaba, los primeros que estaban ahí eran los fariseos, eran los escribas. A ver qué nos va a enseñar, a ver dónde podemos agarrarlo, porque a eso se dedicaban ya a esas alturas. Y bueno, cuando estos hombres llegaron, cuando llegaron delante de Jesús, traían a una mujer. Estos hombres que conocían la ley perfectamente trajeron a esta mujer, y no precisamente con delicadeza como debemos de tratarlas. Tal vez la traían arrastrando. Vea usted, la traían arrastrando, y no solamente llegaron con esta mujer de las greñas y casi sin ropa, sino que se dieron a la tarea de ese momento estorbar a Jesús cuando él estaba hablando y estaba enseñando a la multitud, a la gente que estaba ahí. Y cuando llegaron con Jesús y con la mujer arrastrada, humillada, le hicieron una pregunta, y con una falsa humildad y un falso respeto, ¿no? Me llama mucho la atención que la primera palabra que les dice es maestro. Falso respeto que ellos tenían. Le dijeron: maestro, hemos encontrado a esta cosa, a esta basura. Bueno, porque en aquel tiempo lamentablemente las mujeres eran tratadas de esa forma. Así que la venían arrastrando y la trajeron y la pusieron en medio de Jesús, y le dijeron: hemos encontrado a esta mujer en el pleno acto de adulterio. La trampa estaba empezando a tomar forma. Ellos se habían puesto de acuerdo. Ellos estaban tratando de cualquier forma, de cualquier manera, poder agarrar a Jesucristo y ponerle una trampa para poderlo aprender, para poderlo hacer algo con él. Es más, ya a estas alturas ya habían intentado atraparlo, ya habían intentado agarrarlo, no lo habían podido hacer. Es más, pasajes atrás dice la palabra de Dios que Jesús se les había escapado. Pero bueno, en ese momento Jesucristo estaba con la multitud, pero enfrente de ella estaba una mujer que había sido encontrada en pleno acto de adulterio. Aleluya. Y los fariseos le dijeron: la ley de Moisés, eso sí, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, le dijeron: la ley de Moisés dice que a tales mujeres que sean encontradas en adulterio deben de ser muertas. Pero no era una muerte normal, no era una muerte común y corriente. Había que ponerla ahí, y todos había que arrojarle piedras a la mujer y matarla de esa manera. Una muerte muy dolorosa, por cierto. La mujer estaba tirada. La mujer efectivamente había sido encontrada en ese acto. La mujer en ese momento se encontraba derrotada, se encontraba humillada, descubierta, porque era cierto, es cierto, la habían encontrado en ese acto. Pero a los fariseos lo menos que les importaba era la mujer. Aleluya. A los fariseos lo menos que les importaba era ese tipo de personas, porque para ellos ese tipo de personas eran pecadoras. Para ellos ese tipo de personas, ciegos, que tenían enfermedades, pues grandes, fuertes, enfermedades mortales, para ellos eran unas personas pecadoras, un cero a la izquierda. Aleluya. Y la pusieron ahí, y luego le dice: ¿tú qué dices, maestro? La escena que en ese momento se vivía ese día era una escena que indicaba que esa mujer, según la ley, tenía que ser muerta de esa manera. Estos hombres trajeron esta mujer ante los pies de Jesús para que formara un juicio.
Qué raro, porque en aquel tiempo había un lugar especial en donde ese tipo de juicios se llevaban a cabo. Ellos sabían perfectamente a dónde tenían que llevar a esa mujer y con quiénes. Pero ese momento se la llevaron a Jesucristo y la pusieron ahí en medio de él. Esa mujer en ese momento no tenía salida. Esa mujer en ese momento se encontraba tirada, derrotada, y estaba esperando las palabras de Jesús. Tal vez ella solamente había escuchado de Jesús. Tal vez, fíjese de qué manera había estado en ese momento delante de Jesucristo, porque tal vez nunca se había dado a la tarea esta mujer de ir corriendo para escuchar al maestro. Nunca se había dado a la tarea, tal vez esta mujer, de estar enfrente del rey y adorarle y glorificarle y exaltarle y decirle: tú eres maravilloso, tú eres grande, tú eres bueno. No, dale fuerte el aplauso al Señor. Parecía que los fariseos y los escribas habían preparado una trampa con mucha precisión. Jesús escuchó. Jesús conocía perfectamente a cada uno de los que estaban allí. Jesús nos conoce perfectamente hoy en esta mañana, a cada uno de los que estamos acá. Jesús me conoce perfectamente a mí. Pero las circunstancias para esa mujer fueron diferentes. Nunca se iba a imaginar esta mujer que iba a estar delante del maestro en esas circunstancias. Nunca. Tal vez tiempo atrás ella no quería saber nada, pero en ese momento ella no podía hacer absolutamente nada. Ella estaba enfrente del maestro en una circunstancia muy penosa. Pero Jesucristo, al escuchar lo que los fariseos y escribas habían dicho, dice la palabra de Dios que él estaba inclinado, escribiendo en el suelo. Pero los fariseos estaban dispuestos a tenderle una trampa a Jesús. Para eso habían traído a esta mujer. Y como él vio que insistían, se enderezó, se puso de pie. Y eso me llama mucho la atención. Cuando el enemigo viene a gritarte, cuando el enemigo viene a humillarte, cuando el enemigo trae una enfermedad delante de ti, cuando el enemigo viene y trae problemas, cuando tú clamas, cuando tú pides, él se endereza, él se para enfrente de ti, aleluya, y te defiende. Y sabes una cosa, cuando Jesús hace eso, el enemigo huye, aleluya, y no tiene nada que hacer ahí. Cuando Jesús se enderezó en ese momento, iba a decir una de las palabras célebres que hasta la fecha han sido recordadas por muchos de nosotros, y que, sabes una cosa, trata con nuestra conciencia más que con el corazón. Y él les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esto me indica que estas personas ya venían preparadas. Esto me indica que estas personas ya traían la piedra en la mano. Esto me indica que muchos de ellos, ahora hay algo importante también, que las mismas personas que le estaban escuchando, las mismas personas que en esa mañana tal vez se habían levantado muy tempranas dispuestos a escuchar al maestro, esas mismas personas en cuestión de segundos, cambiaron de opinión. Y en ese momento ellos también, la gran mayoría de ellos, se levantaron y tomaron una piedra para aventársela a esta mujer. Los mismos que estaban escuchando, aleluya. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra forma de pensar y con nuestra forma de ver el evangelio, y eso lo digo por mí primero. Y cuando Jesucristo terminó de decir estas cortas palabras, pero muy grandes, cortas palabras pero muy grandes en la eternidad y muy grandes en la conciencia de cada una de las personas que estaban ahí, empezando por los fariseos y los escribas, dice que estas palabras ataladraron la mente de cada uno de ellos. Y todos y cada uno de ellos se dieron cuenta de que el maestro estaba hablando en serio, porque cuando Dios habla a tu vida, habla en serio, aleluya. Cuando Dios dice que vas a sanar, vas a sanar. Cuando Dios dice que va a arreglar tu vida en todas las áreas, lo va a hacer. Cuando Jesús dice arrepiéntete, Él está hablando en serio, arrepiéntete. Cuando Jesús dice arregla tu vida con tu esposa, con tus hijos, Él está hablando en serio, Él no está jugando. Pero si tú obedeces en ese momento, empieza a haber un milagro. ¿Sabes una cosa? Dice la palabra de Dios que uno a uno, desde el más grande al más pequeño, se fueron.
salieron acusados por la conciencia, porque ellos conocían a Jesús. La mirada de Jesús fue diferente, no fue una mirada normal. Jesús se les quedó viendo. Y yo creo que a lo mejor miró al más grandote, al más creído, al que tú sabes, al fariseo que va caminando y todos vienen atrás de él. Si él se para, todos se paran. Si él tose, todos tosen. A ese lo miró tal vez, quiero pensar. A él lo miró a los ojos. A él le dijo: el que esté libre de pecado. O sea, te conozco totalmente. Conozco tu vida. Conozco que eres un pecador. A él se le quedó viendo. Él sintió la mirada, quiero pensar. Él se sintió en ese momento escaneado por Jesús. Jesús lo conocía perfectamente. Le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aleluya. Todos soltaron la piedra y se fueron. Todos. No quedó nadie. ¿Dónde estaban entonces aquellos que decían aleluya? ¿Dónde estaban aquellos que decían gloria a Dios? ¿Dónde estaban entonces aquellos que decían yo estoy contigo, Señor, en las buenas y en las malas? En ese momento se quedaron solamente la mujer y Jesús. La mujer, que tal vez la Biblia no lo indica, pero tal vez por las circunstancias por las cuales estaba pasando y la humillación a la cual había sido expuesta, estaba tirada. Y me llama la curiosidad que ella no aprovechó ese momento para salir corriendo, para huir, para decir: esta es la oportunidad que tengo. Nadie tiró una piedra, no me van a matar, es tiempo de huir, es tiempo de correr, vámonos. No, ella se quedó tirada. Ella se quedó temblando. Ella estaba a solas con el Señor Jesucristo en ese momento. Ella tuvo una reunión a solas, después de que hace poco había un escándalo, después de que minutos atrás había una tormenta en ese momento, después de que minutos atrás estaban a punto de matarla, después de que minutos atrás había un alboroto, todo estaba en contra de ella. Ella lo sabía. En ese momento, después de tanto alboroto y de un torbellino y de un tsunami, enfrente de Jesús vino la paz y la tranquilidad. Porque tú puedes estar pasando por una tormenta, el enemigo te puede estar gritando, el enemigo tal vez también te observó, porque el enemigo las 24 horas del día manda a quienes te observen y sabe perfectamente lo que estás haciendo. Y tal vez el enemigo te está acusando y te está diciendo: tú debes de estar humillada, lo único que tú mereces es la muerte. Pero cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, viene la tranquilidad y viene la paz a nuestras vidas. No importa el problema, déjame decirte, no importa la enfermedad, no importa las circunstancias, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas veces te hayas levantado, no importa cuánto pecado traigas hoy en esta mañana, el Señor Jesús está aquí. Y cuando el Señor Jesús se presenta, viene la paz, viene la tranquilidad. Aleluya. Y tú puedes aprovecharla hoy en esta mañana y decirle: Señor, como esta mujer que estaba tirada en el suelo y esperando que el juez justo, porque si había alguien justo en ese día era él, si hay alguien que podía juzgarla, si hay alguien que podía aplicar la ley, era él. De hecho, los fariseos estaban esperando eso. Ellos conocían perfectamente a Jesús. Ellos conocían perfectamente el amor y el cariño que le tenía a ese tipo de personas, a los pecadores, a los publicanos. Me explico. Los fariseos sabían perfectamente en dónde estaba el amor de Dios, y ellos casi aseguraban que Jesús iba a decir: la perdono. Porque el ministerio de Jesús hablaba de amor, de fe y de esperanza. Así que todos los que llegaban necesitados, todos los que se acercaban a Jesús, no importa el problema, no importa la circunstancia, lo único que recibían de él era amor. Aleluya. Ellos, los fariseos, lo sabían. Así que la trampa estaba majestuosamente programada. Habían hecho un contubernio allá afuera, entre ellos a solas. Y Jesús decía: apliquemos la ley. De cualquier forma, en aquel tiempo los judíos tenían prohibido aplicar la ley contra las personas. Solamente eran los romanos en aquel tiempo que podían aplicarla.
Pero ellos no sabían, y esto me llama mucho la atención y esto me llena mucho de alegría, aleluya. Ellos no sabían que habían puesto a la mujer enfrente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos pensaron que le habían puesto enfrente de Jesús, el carpintero. No, la habían puesto delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, el justo, aleluya. Y en ese momento actuó con justicia. Porque debemos de saber que tenemos que reconocer si la persona es culpable, pero también debemos de reconocer si la persona acusadora es inocente. Y en este caso, las personas que habían llevado a esta mujer a los pies de Jesús, de inocencia no tenían nada, eran culpables, aleluya. El único justo era Jesús, y enfrente de esta mujer estaba él. La mujer estaba nerviosa, tal vez estaba desesperada, estaba llorando, estaba temblando a ver qué es lo que iba a decir Jesús. Ella nunca tal vez había estado, como le dije hace rato, escuchando al maestro. Estaba a punto en ese instante de recibir una palabra del Rey. ¿En qué circunstancias? Tal vez en este momento tú llegas en una de las circunstancias más difíciles de tu vida. Tal vez en este momento llegas en una situación muy penosa. Tal vez en este momento llegues con una enfermedad que te está gritando todos los días: no te puedes deshacer de mí. Pero yo te pido que en esta mañana pongas atención a lo que el maestro te va a hablar y te va a decir. En ese momento Jesucristo la volteó a ver con amor, con ternura, como él solamente lo sabe hacer, y le dijo: mujer. Ella tal vez no volteó a verlo, ella tal vez se quedó tirada en el suelo y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Hasta entonces, quizás, no lo sé, la mujer volteó hacia arriba y volteó a su alrededor, y la sorpresa para ella fue que no había absolutamente nadie. Porque cuando Jesús llega a tu vida, todo lo quita. No queda absolutamente nada ni nadie en que pueda dañarte, aleluya. Solamente quedó Jesús y la mujer. Luego vienen las palabras que tal vez ella no esperaba, o tal vez sí, no lo sé. Pero él le dijo con voz de amor: tranquilo, con esa voz que solamente él puede dar, con esa voz que llega en una situación difícil en nuestras vidas y trae tranquilidad y paz hacia nosotros. Que cuando estamos en problemas graves, llega Jesucristo y te dice: te amo. Llega Jesucristo y te da un abrazo. Llega el Espíritu Santo que mora en nosotros y está en nosotros y nos dice: no te preocupes, yo estoy contigo. Esta mujer recibió las palabras del maestro, del Rey de Reyes y Señor de Señores, y le dijo: tampoco yo te condeno, ni yo te condeno. Esto trae una oportunidad para ella, una oportunidad de vida. Y el Señor hoy en esta mañana viene a traerte una oportunidad, una nueva oportunidad, un comienzo, aleluya. Después de estar en la tormenta, después de estar caída, después de estar humillada, después de estar en el suelo, después de que casi ella sabía que en minutos o en cuestión de segundos la iban a matar, ella recibió estas palabras del Rey de Reyes y Señor de Señores, y le dijo: ni yo, que te puedo condenar, ni yo que tengo la autoridad, ni yo que te conozco perfectamente bien quién eres, ni yo que sé lo que hiciste en esta mañana, no creas que se me ha olvidado, ni yo que soy bueno te condeno. Hoy en esta mañana el Señor viene a decirte que no viene a traer condenación a tu vida. Es más, versículos atrás, Jesús dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no envió Dios a condenar al mundo. Dios no vino a condenarte, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por él. En ese momento la mujer, aparte de una oportunidad grandiosa, había obtenido la salvación a su vida, aleluya.
¿Sabes una cosa? Jesús sabía perfectamente lo que había hecho ella. Con el acto de Jesucristo de bondad y de amor hacia ella, no estaba diciendo, ¿sabes una cosa? Yo no tomo en cuenta lo que hiciste. No, sí, Dios sabía perfectamente que tenía que haber un verdadero arrepentimiento en ella, un arrepentimiento genuino, en donde ella tenía que reconocer su estado en ese momento, en donde ella tenía que aceptar lo que había hecho, en donde ella tenía que arrepentirse de tal manera que su vida tenía que cambiar, porque más adelante Jesús, le dice, vete y no peques más, sigue tu vida, pero arrepiéntete. Sigue tu camino, yo te perdono, yo no te condeno, pero que tienes que hacer algo, tienes que cambiar, tienes que arrepentirte, tienes que entender que lo que estabas haciendo está mal, tienes que darle un giro a tu vida y tienes que enderezarla y seguir mi camino, aleluya. Jesucristo sabía perfectamente que esta mujer necesitaba en ese momento esas palabras. Esto sin lugar a duda se iba a saber a futuro. A futuro Jesús se iba a dar cuenta, o las personas, si esta mujer había cambiado o no, si esta mujer se había arrepentido o no. Porque cuando nosotros queremos un cambio en nuestras vidas, cuando nosotros llegamos delante del Señor y ponemos nuestras enfermedades, cuando nosotros llegamos delante del Señor, que por cierto está aquí, ¿cuántos lo creen? Y le decimos con todo nuestro corazón, ayúdame, te necesito. Vengo dispuesto a cambiar. Vengo dispuesto, Señor, a entregarte mi vida, a entregarte todo lo que soy, Señor. Haz algo, por favor. Llegamos cansados. Hemos hecho una y otra cosa y no ha habido algún resultado. Pero a Jesús no le basta que llegues con un corazón arrepentido. Lo que más le interesa a Jesucristo es que ese arrepentimiento que tú dices tener lo lleves a cabo y que cambies totalmente tu forma de ser. El Señor viene hoy a transformar tu vida. El Señor viene a traer un milagro para ti hoy en esta mañana. El Señor viene a traerte un regalo. El Señor te ha escuchado durante estas semanas, durante estos días, durante estos meses, durante este día. Yo no sé en qué circunstancias vengas ahora. El Señor te escuchó, pero el Señor también te dice, vete y no peques más. Vete y cambia tu manera de ser. Vete y arregla lo que tengas que arreglar. Ni yo te condeno. Yo vengo a traerte vida, yo vengo a traerte fe, yo vengo a traerte esperanza, pero no basta con eso. Cambia. Y los primeros que se van a dar cuenta de tu cambio serán las personas que te rodean. Tu esposa, tus hijos, las personas que están junto a ti deben de ver ese cambio en ti. Dale